Antes que nada, el Círculo Taurino de Benidorm quiere dar la bienvenida a todos vosotros. Don Antonio Pérez, alcalde de nuestra ciudad, a los diputados, al diputado autonómico José Muñoz, a los miembros de la corporación municipal y a todos los socios y aficionados en general que hoy nos acompañáis. Agradeceros vuestra asistencia a este acto cultural que por cuarto año consecutivo venimos organizando con motivo del aniversario de nuestra Plaza de Toros, que como todos sabéis pues no pasa por su mejor momento. Y para conmemorar este 63 cumpleaños, pues pensamos que esta charla debería estar orientada a comprender mejor ese binomio que ha existido siempre entre la tauromaquia y la cultura. Y por ese motivo debíamos buscar a la persona adecuada. Y no dudamos ni un momento en pensar en la figura de nuestro invitado que hoy nos acompaña y al cual queremos agradecerle también su visita a la ciudad. Sabemos que ha hecho un paréntesis en sus vacaciones y que vamos a pasar a presentar. Andrés Amorós es valenciano de nacimiento, doctor en Filología Románica, catedrático de Literatura Española, ensayista, historiador, crítico literario y taurino, aunque él lo de crítico taurino prefiere decir que es un aficionado, que hace crítica taurina. Es académico de honor de la Real Academia de Cultura Valenciana. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Crítica Literaria en 1973, con el Premio Fasterhart en 1978, el Nacional de Ensayo en 1960, bueno, y el último que va a recibir, que lo recibirá el mes que viene, según nos ha comentado viniendo, el Premio de Cultura de Tauromaquia que le va a otorgar la Comunidad de Madrid. Como casi todos sabéis, ha escrito más de 150 libros sobre literatura, teatro, música, cine y, por supuesto, una de sus grandes pasiones, que son los toros. Además, es crítico taurino en El Debate y en Libertad Digital y ha presentado diferentes programas en televisión y radio, como el programa Música y Letra, que ahora mismo dirige en la emisora de radio. Pues nada más, aquí termino yo y le cedo la palabra a don Andrés. Sí, ahora ya me hallo. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí con ustedes en Benidorm. No es la primera vez que he estado en Benidorm, ciertamente, ni tampoco la primera vez hablando de toros, ni tampoco la primera vez que estuve muchas veces con mi padre en la Plaza de Toros. Y en uno de mis primeros libros de toros, comento las plazas de cada sitio y comento el árbol de la Plaza de Toros de Benidorm. Bueno, aunque está feo hablar de uno, pero le sitúo un poquito. Es verdad, ahora, pues, a veces dicen, pues, me ponen crítico taurino. Al final de mi vida, digamos, pues he acabado siendo crítico taurino en el ABC y en El Debate, luego. Pero yo no me considero eso, me considero aficionado a los toros. Aficionado a los toros, muy viejo, muy antiguo, y aquí les hablo de mí, de mis raíces alicantinas. Miren, me suelen preguntar muchas veces, ¿y usted de dónde le viene la afición a los toros? Bueno, pues es muy sencillo. Yo me aficioné muy pronto, pienso que si no hubiera sido así, me hubiera aficionado, pero hubiera llegado a los toros, pero más tarde, como tantas cosas. Resulta que mi abuelo, antes de la guerra, era veterinario del Ayuntamiento de Alicante. Y también, naturalmente, el veterinario de la Plaza de Alicante. Entonces llevó a mi padre a los toros cuando mi padre era un niño. Y mi padre me llevó a mí a los toros a la Plaza de Alicante y a la de Benidorm y a otras muchas cuando yo era un niño. Entonces he podido conocer, gracias a él, mi padre vivió en Madrid, pero se sentía radicalmente alicantino, con unas raíces profundísimas,
pero él era notario, se dedicaba a otra cosa, que no tiene que ver con la tauromaquia, pero salvo la notaría, lo que más le gustaba en el mundo eran los toros, era un verdadero apasionado. Entonces también tuvo relación, le llevaba asuntos, digamos, legales y económicos a una serie de toreros que yo he podido conocer en casa desde niño, y perdonen que suena vanidoso, no tiene mérito ninguno, pero gracias a mi padre yo pude conocer desde chico pues a Domingo Ortega, Marcial Lalanda, a toda la familia Dominguín, muchísimo, claro, y a Manolo Vázquez, bueno, a José María Manzanares padre, a muchos toreros. Mi padre, toda su ilusión era que triunfara un torero alicantino en Madrid, y lo consiguió, bueno, con Manzanares padre y con Luis Francisco Esplacán, que gran amigo de los dos. Mire, me comentaban antes, me preguntaban de mi relación con la familia Dominguín. Pues sí, les cuento desde chico. Mi padre era muy amigo de los Dominguín, y me acuerdo una vez, Luis Miguel, yo lo conocí cuando yo era un niño. Luis Miguel era un personaje absolutamente extraordinario, listísimo, un gran torero, pero además una persona con una personalidad extraordinaria. Entonces él tenía una obsesión, entre otras, que era internacionalizar la tauromaquia. Entonces quiso organizar corridas de toros en varios sitios, no sé si lo saben eso. En Roma, y no lo consiguió; en Moscú, y no lo consiguió; y en Yugoslavia, en Belgrado, y sí lo consiguió. Y entonces, no sé si saben esa historia, Luis Miguel organizó 2 corridas de toros en Belgrado, imagínense, en la época del mariscal Tito en Yugoslavia y del generalísimo Franco en España, a través de su hermano Dominguito, que era del Partido Comunista Español. Bueno, entonces me acuerdo muy bien que mi padre pues le tuvo que organizar 20.000 líos, porque imagínense lo que es llevar una corrida de toros a Belgrado. La cantidad de permisos, de autorizaciones, de viajes, de cosas. Y una tarde, me acuerdo muy bien, estaba yo en la notaría con mi padre, y llega Luis Miguel y le dice: mira, Manolo, que lo de Belgrado todo bien, lo has hecho todo muy bien, has pedido muchos permisos, todo funcionado, pero se nos ha olvidado una cosa. Y lo malo es que sin esa cosa no puede haber toros. Bueno, mi padre se queda temblando. ¿Y qué se me ha olvidado? Dice: pues claro, el presidente. Claro, ¿qué yugoslavo va a presidir la corrida de toros de Belgrado? Y pues es verdad. Entonces Luis Miguel le dijo a mi padre: pues vente tú y la presides. Y efectivamente mi padre presidió las 2 corridas de Belgrado, de unas historias muy pintorescas. Con eso les digo, pues una relación, en fin, con el mundo de la tauromaquia, gracias a Dios, pues desde hace muchos años he tenido la suerte de conocer a muchos toreros y de poder aprender de ellos. Luego he escrito libros, pero también lo que les digo, yo trabajaba en Espasa, y me acuerdo que cuando empecé a escribir de toros, pues porque presentamos el tomo 7º de los toros de Cosío. Ahí hago yo la parte de la literatura en los toros, ¿no? Y entonces me hicieron intervenir en el acto de presentación, que sale la foto en los toros de Cosío, y allí estaba Tierno Galván, Domingo Ortega, Díaz Cañabate y yo. Y entonces me dijeron en Espasa: oye, y no sabíamos que sabías tanto de toros. Bueno, pues mi padre, en fin. Dice: pues ¿por qué no escribes algo de toros? Y efectivamente escribí un libro que se llamaba Toros y Cultura. Localicé, fíjense que ese libro tiene un lema que luego se ha repetido muchísimo, y lo localicé yo. Es que hay una frase de Federico García Lorca que es tremenda, que es: la fiesta de toros es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. Eso lo dice literalmente Federico García Lorca. Y no hace mucho tiempo me llamaron un amigo que era parlamentario, me dijo: oye, que en la polémica nos hace falta. ¿Dónde está esa frase? Porque no está en las obras completas de Federico García Lorca. Es verdad, no está, porque no lo escribió él, es una entrevista que le hicieron poco antes de morir, se la hizo Bavaría, y dice eso: es la fiesta más culta que hay en el mundo. Bueno, les contaba que entonces escribí pues un libro de toros y luego otros, pero por la sencilla razón de que he escrito toros, pues de toros, porque soy escritor y escribo de las cosas que me gustan, que me apasionan, y ya está. Igual que he escrito pues de literatura o de música o de
fin, de música clásica y del jazz y del teatro y de muchas cosas de los toros. Bueno, pues sabiendo mi afición a los toros, ahora es normal que me digan, no sé, subes a un taxi o lo que sea y te dicen, ah, pues sí, yo le oigo en la radio, ahora con los toros hay mucho lío, ¿no? Hay mucha polémica. Bueno, yo digo, vamos a ver, despacio. Hay mucha polémica. Primero, en la fiesta de los toros siempre ha suscitado polémicas, siempre, desde que existe hasta hoy. Y, bueno, la más famosa es que, claro, hubo un papa que llegó a prohibirla. Y Felipe II, fíjense lo listo que era, lo prudente que era, Felipe II, el rey católico, no se opuso a la prohibición, sino que la fue dejando pasar y dijo que, claro, como era inveterada costumbre de este reino, pues exponiéndose a una excomunión. Entonces, polémicas ha habido siempre, pero ahora hay algunas novedades en las polémicas. ¿Cuáles son esas novedades, creo yo? Bueno, pues en primer lugar, una novedad política, claramente. A mí me tocó intervenir también en el Senado en la discusión cuando se discutió el proyecto de ley con motivo de la prohibición de los toros en Cataluña. Y hubo una polémica en el Parlamento catalán, y esto que les digo es la verdad, como el Evangelio, no me lo estoy inventando. Se planteó enseguida, claro, el problema de cómo se quiere prohibir los toros y en cambio no se quieren prohibir las fiestas populares con toros, que en principio pues son un poco más duras para el animal, digámoslo así. Y entonces un alcalde de Esquerra dijo dos cosas. Dijo, primero, bueno, yo no puedo prohibir los toros porque si no, no me elige nadie, porque me corren a gorrazos en mi pueblo. Dice, pero es que además no puedo prohibir los juegos populares. Pero es que las corridas de toros huelen a España. Y es verdad. Para bien y para mal, huelen a España. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la fiesta nacional. Claro, por supuesto, algunos se oponen. Pues ya estáis queriendo apropiarlo. No hablo de derechas ni de izquierdas en absoluto. Hablo de la fiesta popular española. Es la fiesta nacional, es ya el título del libro del Conde de las Navas, 1897. Es la fiesta nacional y en el mundo entero, si dicen toros, piensan en España. Lo cual no quiere decir que todos los españoles entiendan de toros o sean aficionados. No, por supuesto que no. Ni quiere decir tampoco que puede haber extranjeros que sean muy aficionados y entiendan mucho. Por supuesto que sí, porque la fiesta de los toros, luego insistir en esto, es un arte. Y al arte nos adherimos libremente o no. Nadie nos obliga a que nos gusten los toros. Nadie nos puede obligar a que nos guste Juan Sebastián Bach, o a que nos guste la copla, o a que nos guste la zarzuela, o a que nos guste pues, el teatro de Lope de Vega. Ahora bien, lo que yo digo es, a nadie se obliga, pero, primero, respétenlo. Respétenlo a quien sí le gusta. Y segundo, si usted se pierde los toros, pues está perdiendo algo que yo considero pues, muy importante. Como si usted me dice, es que a mí San Juan de la Cruz me aburre mucho, pues no lo lea usted, peor para usted. Se está perdiendo algo importante. En el mundo entero, el toro de Lidia es el símbolo de España, es el tótem nacional, es algo que se identifica con España sin la menor duda. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Bueno, pues sencillamente hay unos... No lo digo, en fin, así espontáneamente, sin más mido las palabras. Hay unos partidos independentistas, no nacionalistas, que se oponen a la fiesta de los toros porque es fiesta española. Y lo malo que tenemos ahora, entre otras muchas cosas malas que tenemos, pero una cosa trágica y terrible, es que la llamada izquierda española, y en concreto el PSOE, se ha alineado con esos partidos en sus ataques a la tauromaquia, que es un verdadero disparate, un disparate porque la fiesta de los toros nunca ha tenido un color político, no ha sido ni de derechas, ni de izquierdas, ni del centro. No digan, es que quieren apropiársela, en absoluto. Ha sido del pueblo español,
del pueblo español, que somos todos, y dentro de eso de los que lo queremos. En concreto, ahora les diré que estamos pasando un momento esperanzador, porque está yendo mucha gente a las plazas, ¿no? Y en broma, que también es en serio, yo suelo decir, deberíamos darle un premio al ministro Urtasun, porque claro, es tan disparatado que un ministro de Cultura español no solo vaya contra la ley, luego lo concreto, sino que se oponga a algo que es cultura española, que claro, si yo no supiera nada de toros y oyera a Urtasun metiéndose contra los toros, diría, hombre, voy a ver qué es eso. Claro, porque si Urtasun lo critica, ahí debe haber algo bueno, algo importante. Entonces, primer problema, político. Segundo problema, hay un tema cultural, sociológico, que es que la fiesta de los toros se basa en el toro bravo, naturalmente. Antes que el torero ha de existir el toro. Y resulta que la cultura española era una cultura agraria, en gran medida, y ahora es una cultura urbana. Y a mucha gente joven le cae más lejos esa cultura agraria, esa cultura del campo, esas raíces de las que venimos. Y claro, pensamos, mis hijos o mis nietos, no les digo, bueno, saben lo que es, pues por ejemplo, una tradición folclórica maravillosa que había, que era la fiesta, la matanza del cerdo. ¿Se imaginan? Antes la gente hacía la matanza del cerdo, iban allí, es una fiesta, hay una obra de Antonio Gala, mi amigo, que iba conmigo a los toros también. Se llama Las cítaras colgadas de los árboles, que empieza con el espectáculo maravilloso de la matanza del cerdo. Claro, ahora la gente de las ciudades dice, bueno, eso le cae muy lejos. También hay otra historia, claro, que es este animalismo disparatado, exagerado, radical, excesivo, que llega a la caricatura. Miren, preocuparse por los animales, pues es algo, por supuesto, noble, que está muy bien y es magnífico. Ahora, hasta cierto punto, es exactamente igual, el mismo caso que el feminismo, algo nobilísimo, absolutamente positivo, pero que si se lleva a un extremo acaba siendo algo caricaturesco y que provoca la reacción contraria. Bueno, el animalismo en el mundo entero está llegando a un disparate absoluto. En primer lugar, porque se habla de los derechos de los animales. Y los animales, perdonen, yo un poco sé de derecho, no mucho, pero un poco estudié, los animales no pueden tener derechos, porque los derechos son la correlación de los deberes, y un perro no está obligado a hacer algo. Un ser humano sí, claro. Fernando Savater pone un ejemplo clarísimo. Si yo voy por el campo y me encuentro a un pajarito que se ha caído del nido, bueno, puedo socorrerlo si quiero o no. Si no lo socorro, no es un delito. Si me encuentro a un bebé abandonado y no lo socorro, sí es un delito. Los animales no tienen derechos. Los seres humanos estamos obligados, por un deber moral, a portarnos bien con los animales, pero colocando a cada uno en su sitio. Hay ahora un movimiento que está fomentándolo mi amigo François Zumbil, la importancia de colocar al ser humano y al animal, cada uno en su sitio, porque si no, eso lo dice Victorino Martín Hijo continuamente, y es así, es que si no, eso es el final del humanismo, que es toda nuestra cultura, y eso conduce a un verdadero desastre, a una locura total. Bueno, les pongo un ejemplo. Miren, el filósofo creador de la gran teoría animalista es un señor que yo me acuerdo, un señor australiano, creo, escribe en inglés, me acuerdo del apellido porque se llama como las viejas máquinas de coser, Singer. Bueno, yo he leído los libros de Singer y lo que propone es lo siguiente, fíjense. El ser humano es malo, el animal es bueno, así, radicalmente. No hay manera de que se entiendan. Siempre el ser humano, todos serán malos, siempre los animales, todos serán buenos. ¿Cuál es la única solución entonces? Dice sencillamente que no tengamos hijos, que desaparezca de la faz de la tierra el ser humano, y así viviremos
vivirán los animales en un mundo tranquilo y feliz. Se da cuenta qué disparate, qué locura, cuando se llega a ese extremo. Bueno, en realidad los toros se pueden ver desde distintos puntos de vista, claro. Tienen muchos aspectos: legal, como espectáculo, como rito, como arte. Como espectáculo hay algo muy sencillo: es un espectáculo que está permitido por la ley, es algo absolutamente legal. Y no solo permitido, hay una ley, que es cuando yo intervine en el Senado en defensa de esto, fue una iniciativa legislativa popular que hizo un señor catalán y que tuvo éxito. La ley 18 del 2013 proclama que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural inmaterial español y que, según eso, leo textualmente, las autoridades, señor alcalde, están no solo obligados a respetarlo y promoverlo, obligados. ¿Se está cumpliendo esto en España ahora? Imagínense, bueno, hay tantas cosas que no se cumplen, imagínense los disparates que se acometen contra la lengua española, que es la lengua de todos, pues igual contra la tauromaquia. Y después, mucha gente no sabe, suele creerse, fíjense, es anecdótico, dicen, claro, es que los toros están prohibidos en Cataluña. No, ustedes saben que no están prohibidos, lo estuvieron, pero hubo un recurso que presentó el PP al Tribunal Constitucional y se quitó la prohibición porque es anticonstitucional. Es decir, que mañana podía haber corridas de toros en Barcelona, por supuesto. ¿Por qué no las hay? Sencillamente porque el propietario, el empresario, la familia Balañá, no se atreve, porque el clima antiespañol ha llegado a tal disparate en Cataluña que tiene miedo a que si organiza unas corridas de toros luego tenga represalias. Entonces, para empezar, es una actividad absolutamente legal y que, según la ley, hay que respetarla y fomentarla. Bien. Pero en definitiva, como espectáculo, hay algo pues muy sencillo. Ustedes dirán, un espectáculo se mantiene vivo si la gente va, y si no va, pues desaparece. Claro, yo no me podría oponer nada, lo lamentaría profundamente, pero si resulta que a los españoles llega un momento, que espero no verlo, un momento en que los españoles deciden no ir a los toros, no ver más corridas de toros, pues lógicamente los empresarios dejarán de organizarlas y no habrá corridas de toros. Ahora bien, querer prohibirlas por un motivo político es una insensatez. Además de eso, resulta que de momento, por el momento, los síntomas no son de que los españoles no quieren ir a los toros. Y con esto no estoy tampoco pintando cosas de color de rosa, no. En España ahora hay, como en tantos sectores, hay temas muy preocupantes y otros que parece que se pueden arreglar. Miren, por ejemplo, la situación de la corrida de toros es terrible, por supuesto, en Cataluña, y hay muchos catalanes que se sienten españoles, patriotas, aficionados a los toros, y que no quieren que los abandonemos. La situación es muy dura en Palma de Mallorca, claro, en Baleares, por supuesto. Es muy dura, muy complicada en el País Vasco, en Bilbao y en San Sebastián. Está viviendo un momento verdaderamente preocupante de decadencia respecto a lo que era. Pero en cambio hay otros muchos sitios en que no. Fíjense que este año hemos vivido. Nunca tanta gente ha ido a las corridas de la Feria de Sevilla como este año. Nunca ha habido en la Feria de San Isidro tantos llenos de no hay billetes. Como siempre, en Pamplona, por supuesto, se ha llenado la plaza todos los días con carteles buenos, malos, regulares. Miren, les cuento, a mí me gusta mucho contar las anécdotas tontas. Cuando en el Senado yo defendía los toros, me acuerdo que un personaje político me dijo, mire, es que yo no tengo nada contra los toros, pero claro, no quiero que haya toros porque son malos para la economía española.
porque hay muchos turistas que no vienen a España por culpa de los toros. Esta discusión tuvo lugar en julio. Yo venía de San Fermín, le dije, sí, tiene usted toda la razón. Vengo de San Fermín ahora y es que la pena es triste. Las calles de Pamplona vacías, desiertas, silenciosas. No hay ni un americano, ni un italiano, ni un francés, ni un alemán, nadie, solo unos poquitos navarros allí aburridos. ¿Se dan cuenta qué disparate? Decir que los toros no son un atractivo turístico. Ahora volveré sobre esto. Efectivamente, muchísima gente está yendo a los toros y sobre todo mucha gente joven lo está descubriendo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Las causas no se saben. Quizá por reacción contra las tonterías que escuchan al ministro de Cultura y a otros, claro. Quizá porque también después este país está viviendo un momento tan curioso. Después del COVID la gente se lanza a la calle y quiere disfrutar y quiere vivir y lo pasa mal, pero están llenos todas las calles y las fiestas populares y también los toros. Hay muchísima gente joven que está yendo a los toros ahora, que está descubriendo esa fiesta. Hombre, eso para los que somos viejos tiene un problema, claro, que es que muchos aficionados no tienen, muchos nuevos aficionados no tienen ni idea de lo que son los toros. Y la tauromaquia es un arte muy complicado. Ahora les hablaré un poquito de esto. Es un rito. Entonces, igual que el ejemplo que yo pongo, espero que no les moleste, la iglesia, cuando éramos niños, pues nuestro padre, nuestra madre nos llevaba a la iglesia, nos llevaba a misa o como fuera, y decía, ahora te sientas, ahora te arrodillas, ahora te callas, ahora rezas esto, ahora... Bueno, en los toros conviene mucho ir con alguien que te inicie, que te ayude y que te diga, porque también una frase que yo soy muy contrario a ella, se suele decir, muchos periodistas dicen, es que todo lo que se le hace a un toro tiene muchísimo mérito. Pues sí, claro, por supuesto, yo no me pondría delante de un toro ni por todos los millones del mundo. Todo lo que se le hace a un toro tiene mucho mérito, pero no todo tiene igual mérito. En arte no todo es igual. O sea, yo escribo, perdonen mi ejemplo, yo escribo en prosa y en verso, sí, claro. Y si me piden escribir un soneto, perdonen, hago un soneto, claro, correctísimo y sé muy bien medir las sílabas y las rimas. Ahora bien, si comparan, mi soneto está aquí, el de Quevedo está allí. Yo escribo un artículo en el periódico, bueno, pues un artículo correcto, no tendrá faltas de corrección sintáctica, pero yo escribo aquí y García Márquez o Cervantes están ahí. Entonces hay que enseñar a los nuevos aficionados que es un arte complejo. Es un arte. Bueno, primero, un arte que surge ¿cuándo? Es un arte que va unido a la historia de España. Por supuesto, y eso está estudiadísimo y demostradísimo, procede de unos ritos, de unos juegos religiosos con el toro. Hay un libro del primer catedrático de Historia de las Religiones de España, Ángel Álvarez de Miranda, que estudió los ritos y juegos del toro. Hay ritos y juegos con el toro bravo, que vienen de Mesopotamia, de la India, de Egipto, de Grecia, del Palacio de Nosos. Bueno, ¿y luego qué pasa? ¿Qué pasa con que en España continúa eso y en otros sitios no? Bueno, pues no se sabe por qué, porque hubo un momento en que había el antecedente del toro bravo, el toro primitivo, llamémoslo así, que estaba pastando en casi toda Europa, en el centro. Miren, yo tuve la suerte de ser amigo de Domingo Ortega. Domingo Ortega era un paleto, le llaman el paleto de Bolox, no había estudiado nada, era listísimo, como les pasa a bastantes toreros. Y un día me cuenta, dice, ¿usted Amorós sabe quién era Ortega y Gasset? Sí, Domingo, sé. Pero ¿sabe que era un gran filósofo? Sí. Pero ¿sabe que era muy importante? Sí, lo sé. Me cuenta, yo lo descubrí porque fuimos juntos al Carnaval de Múnich. Y entonces, yo para el Carnaval de Múnich me puse con una capa española y un sombrero de ala ancha y nadie me hacía ni caso. Dice, y él iba vestido de chaqueta y pantalón, me decía Domingo, y las chicas alemanas así. Desde qué gran filósofo, tiene que ser este. Bueno, entonces cuando estuvieron Domingo Ortega y don José Ortega y Gasset, encontraron el grabado de un toro primitivo
europeo, el último grabado que se conserva. ¿Qué pasa? Pues sencillamente que el varón español le ha gustado siempre, tradicionalmente, jugar con el toro con una serie de juegos, de ritos que tenían muchas veces un sentido religioso. Por ejemplo, Ángel Álvarez de Miranda estudió el toro nupcial. Muchas veces el novio cogía un paño y tenía con él que tocar el testú del toro para dárselo a la novia, porque se suponía que el toro transmitía la fecundidad, una serie de ritos religiosos. Ahora bien, de esos ritos religiosos, luego pasamos a unos espectáculos populares, a los encierros, al socamoturra, al toro embolado, a tantas cosas. Ahora bien, cuando estamos hablando ahora de toros, ¿de qué hablamos? ¿Y cuándo empieza? Pues miren, es muy sencillo. La corrida de toros moderna, cuando hablamos ahora de corrida de toros, es absolutamente coetánea de don Francisco de Goya. Empieza a fines del siglo XVIII, porque surgen una serie de novedades absolutamente extraordinarias. ¿Cuáles son esas novedades? Primero, surgen las ganaderías. Hasta entonces era el toro salvaje que pastaba libremente y Fernando VII crea la ganadería real, las ganaderías. Surgen las plazas de toros. Hasta entonces pues se celebraba el espectáculo en la Plaza Mayor del pueblo. Lo cuenta el duque de Rivas, está en la Plaza Mayor todo Madrid celebrando las fiestas de Felipe. Se crean unas plazas, es decir, unos edificios inspirados en los romanos, que además de ser hermosos, son funcionales, que sirven para la función para la que se usan. Por ejemplo, ¿por qué las plazas de toros son redondas? No solo por imitar a los romanos, no, sino para evitar que el toro bravo se aquerencie en un rincón. Ustedes saben que todavía hay algunas plazas, la plaza de la familia Miura en el campo sigue siendo cuadrada. Se crean en el siglo XVIII, les decía, los toreros a pie. Hasta entonces eran toreros a caballo, caballerescos, que no cobraban. En el siglo XVIII nace el toreo a pie popular, se democratiza y cobran, naturalmente, son unos profesionales. Y surgen entonces las tauromaquias. Las tauromaquias es un conjunto de reglas que si las cumples, se supone que el toro no te cogerá, que son reglas absolutamente equivalentes. La tauromaquia de Pepeillo es lo mismo que lo que hace, por ejemplo, Ignacio de Luzán con la poética. Para escribir hay que seguir estas reglas, para torear hay que también seguir esas reglas. Se crea una serie de ritos. Bueno, y que a partir de entonces la tauromaquia ha ido unida siempre a la evolución de la sociedad española. Hace poco un señor, me decía uno de ustedes, es que claro, llegó la noticia del 98, del desastre, cuando estaban en una plaza de toros en Madrid. Sí, claro. Y luego se hicieron unas corridas patrióticas, y en cada una de ellas es muy curioso saber los brindis que se hacían. Uno brinda a don Luis Mazantini, si no recuerdo mal. Le brindo este toro al señor presidente y también para ver si consiguiera matar a todos esos norteamericanos que son una locura patriótica, unido al patriotismo español. Y ha habido corridas de toros y una tauromaquia del romanticismo. Hay un libro de don Natalio Rivas. Una tauromaquia del 98, claro. Hay una tauromaquia del 14, del 27, el momento en el que más se unen. Luego les hablaré un poquito de esto. Hay una tauromaquia, por supuesto, del franquismo, hay una tauromaquia de la democracia, es decir, que va unida la evolución de la fiesta de los toros a la evolución de la sociedad española, como es lógico, como sucede con cualquier arte. Y ahora voy a esa. La tauromaquia es un arte. ¿Qué quiere decir? Pues perdonen la pedantería, lo dice Santo Tomás de Aquino. Arte es lo que visto agrada. Claro, yo no voy a una plaza de toros a pasarlo mal.
Yo no voy a ver sangre, yo no soy un sádico ni un asesino. Ustedes saben que la semana pasada la televisión autonómica vasca ha dicho que los toros del encierro por la tarde los asesinarán. A ese nivel de locura hemos llegado en España. Yo no soy un asesino, no soy un sádico. Voy a disfrutar con el arte de un buen torero, claro. Ahora bien, es un arte muy peculiar porque tiene dos patas, no una: belleza y emoción. Porque es un arte que consiste en dominar a un toro. Y el toro, bueno, cuando los antitaurinos dicen el pobre torito ese, claro, a mí me da la risa. No han visto un toro de cerca o simplemente a su nivel nunca. El toro es uno de los animales más salvajes de la creación. Hay una anécdota que yo no la vi porque todavía no estaba yo en los toros. En el año 1899, lo cuenta Cosillo, llegó a Madrid un animal que era un tigre de Bengala llamado César. Y entonces eran frecuentes hacer las peleas de animales. Hicieron en la Plaza de Madrid una pelea. El tigre César, el más terrible animal de la creación, frente a un toro de Veragua, y el toro atacó y el tigre salió huyendo. Y entonces, ¿cómo reaccionó la gente? Gritando "¡Viva España!" y sonando un paso doble. El toro es peligrosísimo y además es cambiante. No se sabe bien cómo va a reaccionar en un terreno o en otro, luego hablaré de eso, en un momento o en otro, lo cual quiere decir que el toro, que el toreo, no es un ballet blanco, no se repite nunca. Muchas veces me preguntan: ¿usted que ve tantas corridas no se aburre nunca? No, porque miro al toro. Muchas veces hay toreros, perdón, que se repiten y hacen lo que hacen, pero el toro siempre, siempre es distinto. Y el buen torero y el buen aficionado es el que mira siempre al toro. Le preguntaron a don Gregorio Corrochano, el mejor crítico que ha habido, ¿qué hay que hacer para aprender de toros? Fijarse en el toro, fijarse siempre, continuamente en el toro. Ese es el gran secreto. Entonces se trata de dominar primero a un toro salvaje, terrible, y luego crear belleza. Fíjense que esto es algo absolutamente extraordinario. Entonces, ¿qué valores tiene la tauromaquia? Pues miren, es clarísimo, si esto lo saben ustedes igual que yo. Hay tres valores absolutamente evidentes: el valor ecológico, el valor económico y el valor cultural. El valor ecológico, por supuesto, la fiesta de los toros es cultura, porque todo es, no, decían los latinos, natura, sino cultura. No es como una hierba salvaje que crece como quiere, una fruta silvestre, no. Es una creación humana artificial. El toro bravo actual es una creación de los ganaderos absolutamente extraordinaria. Es cultura, es algo artificial. Pero es que, por supuesto, se conserva una especie única, extraordinaria. Me acuerdo muy bien en aquella discusión en el Senado. Algún animalista decía que quería suprimir los toros. Yo decía, bueno, entonces usted lo que quiere es suprimir, que desaparezca la especie del toro bravo. Y dijo, bueno, no me importa. A lo mejor conservamos uno en un parque zoológico. Imagínense, como si fuera un pobre indio ahí en una reserva, en un parque zoológico. O sea, un animalismo que le da igual que desaparezca un toro absolutamente maravilloso, que además los españoles nos identificamos con él y es símbolo nuestro en gran medida. Bueno, valor ecológico, el toro bravo, por supuesto, pero también las dehesas. Sin el toro bravo no existiría esa creación maravillosa española que son las dehesas, que hay unas cifras absolutamente impresionantes de lo que suponen para la ecología en España que exista la cría de toros bravos. Pero hay un elemento económico también, sí, claro, porque es un espectáculo y genera una cantidad de dinero. Imagínense el atractivo turístico que supone para cualquier ciudad el tener una feria, unas corridas de toros. Bueno,
hay economistas que hacen cálculos del dinero que aporta a Sevilla la Feria de Abril, a Madrid pues San Isidro. Imagínense, les cuento una anécdota también, no hace mucho, en San Sebastián, mi mujer y yo, por la mañana cogemos un taxi y le decimos, ¿qué tal? ¿Hay mucho trabajo o no? Dice, bueno, ahora sí, gracias a los toros, que no tenía ni idea de qué me dedicaba yo. Decimos, ah, sí, ¿a usted le interesa que haya toros? Dice, no, ¿cómo no? Dice, mire, aquí en San Sebastián, en el centro de San Sebastián, nadie coge un taxi, porque es muy cercano, casi todo el mundo va andando. Pero claro, hay la Semana Grande, hay toros, y entonces, pues la gente coge taxis, y la señora va a la peluquería, y los dos van al restaurante, y los dos tienen taxi para ir a la plaza, y se mueve toda la economía de la ciudad, por supuesto. Pero además es un atractivo turístico absolutamente evidente. Les ponía el ejemplo de, comentando antes con algunos amigos, en Asturias. Asturias hay dos ciudades preciosas las dos, que atraen mucho turismo y que son muy diferentes, Gijón y Oviedo. La alcaldesa de Gijón ha apostado por los toros. Bueno, resulta que la Feria de Begoña, que este año ya da 5 corridas, es uno de los grandes atractivos turísticos del verano en Gijón. En Oviedo, pues miren, el alcalde, que es del PP, pues se niega radicalmente y dice que allí no habrá toros, que él va a reconstruir la plaza de toros para que se den conciertos, festivales, lo que sea, un verdadero disparate. Entonces, si ustedes van ahora en verano a Oviedo, que es una ciudad maravillosa, ¿qué atractivos tiene para un turista ir a Oviedo en esta época? Pues ninguno, prácticamente. Un verdadero disparate. Señor alcalde, yo he venido muchas veces a los toros en Benidorm. He visto aquí torear a Paco Camino, a Jaime Hostos, a los Bienvenida, a los grandes toreros alicantinos, a todos, al Tino, a Pacorro, al Caracol, al Inclusero, vamos, a José Mari, padre e hijo. Por supuesto, Benidorm es un emporio turístico absolutamente extraordinario. Si tuviera una plaza de toros funcionando, pues sería un atractivo turístico más para turistas españoles y extranjeros. Y eso creo que no deben perderlo de vista en absoluto. También, y es la parte final, bueno, pues el toreo tiene una parte, la tauromaquia tiene una parte cultural, por supuesto. Pero una parte cultural en sí mismo, no solo porque haya obras de arte. En sí mismo, les he dicho, el toro es una creación artificial. En sí mismo, el toro va unido a la historia de España. Pero es que el toreo, además, crea un lenguaje propio. También de eso, disculpen, he publicado un libro un poco grueso, y creo que me sé el tema. Miren, cada una de las profesiones tiene su jerga propia. Y los médicos tienen su jerga, y los abogados la suya, y los economistas. Pero lo curioso del lenguaje taurino, que es maravilloso, es que es un lenguaje de todos, popular, plástico, y que además se utiliza como metáfora en la vida cotidiana. Y los políticos, aunque no sepan a lo mejor una palabra de toros o sean contrarios a la fiesta, usan ese lenguaje, y para aplaudir muchas veces a un político se le aplaude gritando torero, torero. Claro, porque para el pueblo español el torero es el héroe popular, el que hace lo que no es capaz de hacer nadie. Y ese lenguaje taurino impregna toda la literatura y toda la cultura española. Miren, les pongo un ejemplo solo concreto. Hay un escritor del 98 que era totalmente contrario a los toros. No Antonio Machado, en contra de lo que creen, por supuesto, ni Valle Inclán, ni Manuel Machado. El que era totalmente contrario a los toros era don Pío Baroja. Era vasco, eso no le interesaba en absoluto. Bueno, pues en una novela de don Pío Baroja, encuentro una frase que dice: a su suegra le daba cada capotazo que la desarmaba. Claro, todos usamos dar un capotazo a alguien, torear mirando al tendido, tantas expresiones taurinas que forman parte de nuestro lenguaje cotidiano y que por eso mismo son algo así como la filosofía popular española, que nos hacen ver el mundo de la realidad a través de un lenguaje taurino.
Miren, les pongo otro ejemplo que a mí me gusta siempre recordar. He tenido la fortuna de ser pues bastante amigo, muy amigo, de Mario Vargas Llosa. Fui amigo de él por temas literarios y luego pues también por temas taurinos. Y iba conmigo a los toros con cierta frecuencia. Y una vez estamos viendo que un toro entra al caballo la primera vez, muy bien, y se va, y la segunda vez vuelve. Dice, qué maravilla, claro, porque la primera vez el toro no sabe dónde va, pero la segunda vez ya sabe. Yo le comentaba a Mario, oye, si a mí me pegan un puyazo simbólicamente en un sitio, ¿qué es lo que hago? Pues no vuelvo por allí. Y el toro sí vuelve. Le dije, ¿sabes cómo se llama eso? Crecerse en el castigo. Miguel Hernández dice, como el toro me crezco en el castigo. Uy, qué precio se llama. Digo, pues voy a incluirlo en alguna de mis novelas. Claro, hay un lenguaje que impregna toda nuestra cultura. Además de eso, les decía, el torero es el héroe popular. Bueno, ustedes saben, con cualquier torero importante que han ido por la calle, es que es imposible ir por la calle. Les pongo un ejemplo. Padilla, el pirata, bueno, que es muy amigo mío. Es que la gente se vuelve loca por él, una bondadosísima persona, porque sabemos que es el héroe que hace lo que nadie de nosotros haría por ningún dinero. Y eso está situado pues, a un nivel muy, muy alto. Fíjense, el héroe. Hay un ejemplo literario clarísimo, que es el de Ignacio Sánchez Mejías. Ignacio Sánchez Mejías fue un personaje extraordinario, fue torero, fue el mecenas de la generación del 27, que es el momento en el que los toros y la cultura están más unidos. Se llama Generación del 27 porque una serie de poetas madrileños que viven en Madrid van a Sevilla a celebrar el centenario de Don Luis de Góngora. ¿Y por qué van? Porque Ignacio Sánchez Mejías los reúne, los mete en el tren, les paga y luego los lleva a su finca de Pino Montano y les da una fiesta. Y allí, una fiesta extraordinaria donde escuchan cantar flamenco a Manuel Torre, que tiene el tronco de faraón, dirá Federico García Lorca, y Damaso Alonso le recita de memoria la Soledad Primera de Góngora. Más de 1300 versos de memoria. Era del año de la estación Florida en que el mentido robador de Europa media luna las armas de su frente y al sol todo su pelo, en campos de zafiro paz estrellas, cuando el que militar podía la copa mejor que el garzón de ida, así 1300 versos. Y Bergamín hace juegos de quiromancia, se disfrazan de moros. Bueno, pues Ignacio era un gran torero, pero además tenía unas inquietudes absolutamente extraordinarias. No le bastaba con ser torero. Entonces se puso a escribir. Además de ser amigo de ellos, estrena una obra de teatro, que es la primera obra de teatro en España en la que se muestra claramente la influencia de Sigmund Freud y del psicoanálisis. Estrena otra obra de teatro, que es un auto sacramental laico. Bueno, tiene unas inquietudes enormes. Se retira de los toros y ya mayor y un poco grueso, porque era corpulento, pues decide volver a los toros. Y sobreviene la tragedia de Manzanares, y perdonen que se lo cuente, que no es muy alegre la historia. Sale el toro en Manzanares esa tarde y Ignacio hace uno de sus, lo que llamaban sus enemigos, sus trucos. Lo recibe sentado en el estribo. El toro viene un poco cruzado y al pasar le empuja con los cuartos traseros. Ignacio aguanta allí, lo derriba al suelo y lo prende y lo lleva en los pitones hasta el centro del ruedo. Ha recibido una cornada mortal. Deja en el suelo un charco de sangre. Yo fui allí a la plaza de Manzanares con Alfredito Corrochano, que toreaba esa tarde, ahora se lo contaré, y me dijo, sí, claro, es que parecía que hubiera matado a un caballo, deja un charco de sangre. ¿Qué dirá Federico García Lorca? La sangre derramada, claro. Y cuando está Ignacio en los pitones del toro, que le ha inferido una cornada mortal, entra Alfredito, que era su ahijado, por un lado, y Ignacio desde los pitones
le dice: no, por ahí no, Alfredito, que por ahí no me suelta, date la vuelta por el otro lado. ¿Qué impresionó a la gente? Hombre, la tragedia, la cornada, pero por supuesto la tragedia, no la temeridad absurda, la lucidez para afrontar a la muerte, dirá Federico García Lorca. No se cerraron sus ojos cuando vio la muerte cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. Las madres terribles lo había leído en el Fausto de Goethe, y hace entonces el elogio del héroe taurino, que es el héroe. Fíjense que Federico García Lorca, cuando escribe El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, no dice que Ignacio dé verónicas, ni ponga banderillas, ni muletazos. No está haciendo el elogio del torero, está haciendo el elogio del ser humano. Ahora bien, el ser humano que es un torero, claro. Y entonces hace un elogio que hace sencillamente la mejor elegía de la literatura española, el mejor poema fúnebre, y junto con el de Jorge Manrique a la muerte de su padre, claro. Y lo imita voluntariamente. Jorge Manrique ha dicho de su padre: qué amigo de sus amigos, qué enemigo de enemigos, qué león. Entonces Federico dice: qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas, lo más frágil que hay, qué duro con las espuelas, qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas. Y al final lo que nos dice: tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan lleno de alegría. ¿Qué nos está diciendo? No que Ignacio fuera un personaje llamativo, literario, con mucho éxito, no que fuera un buen torero, no, lo está poniendo como ejemplo de ser humano que afronta la muerte con dignidad. Y claro, con eso lo está convirtiendo en un héroe universal, porque en España, por supuesto, casi todos, y en el mundo entero no nos vamos a afrontar la muerte delante de un toro, pero sí a todos nos va a llegar eso que es el momento de la verdad. Si ustedes recuerdan, es una película de Francesco Rossi interpretada por Miguelín, El momento de la verità. Claro, ejemplo de ser humano que afronta con lucidez la muerte. Y por último, y acabo enseguida, y bueno, me gustaría tener más tiempo, pero les pongo algún ejemplito. Miren, una vez fui a la televisión catalana, había un programa que hacían tribunal público o algo así. Había un fiscal que atacaba una cosa y un abogado defensor, y luego el público votaba, ¿no? Entonces con Victorino Padre, cuando cogemos el avión, me dice: mira, Andrés, ten cuidado porque tú eres muy educado y eso aquí no nos sirve. Aquí el fiscal tiene muy mala idea, tú has de ir a no dejarle hablar, a meterte con él. Bueno, pues nada, Victorino, haré lo que pueda, ¿no? Entonces el fiscal, que es un señor además que ahora es político, y quizá alguno de ustedes lo recuerde, se llama Javier Nart, me dice: pues a don Santiago Ramón y Cajal no le gustaban los toros y fue premio Nobel. Digo: sí, es verdad, tiene usted toda la razón, claro que sí, y a otros también. Ahora bien, si usted quiere, del nivel de don Santiago Ramón y Cajal, usted dice 1 en contra de los toros, yo le digo 10 a favor. ¿Empezamos? Y claro, se cayó, porque no lo sabía. Y por supuesto se enfadó mucho y por supuesto pues ganamos la votación popular. ¿Qué quiere esto decir? Tengan en cuenta que hay multitud de obras culturales que no existirían sin la tauromaquia. Literatura, novela, poesía, teatro, críticas, reseñas, periodismo, entrevistas, pero hay cine, hay música clásica, música popular, zarzuela, pasodoble, hay películas. ¿Quiere decir con eso que los toros se justifican porque le hayan gustado a gente importante? No, la gente importante, como la menos importante, nos podemos equivocar. Ahora bien, si a mí me llaman inculto, bárbaro, asesino, y digo sí, pero estoy al lado de Picasso, y Orson Welles, y Hemingway, y Goya, y hombre,
No, y García Lorca y tantos, no es mala compañía, eso. Bueno, acabo ya, miren, de toda la literatura taurina, a mí lo que me gusta más, claro, es la poesía. Creo que es el género más adecuado para expresar la complejidad de la fiesta de los toros. Y en la poesía taurina, ahora saqué este año un libro, pues hay mucha variedad. Hay los que cantan el aspecto externo, los sentidos, el clarín ululó y a lo lejos, bueno, los colores, los sonidos, la música, la danza, todo. Hay la tragedia, García Lorca, claro. Hay también los que cantan al toro en el campo, por supuesto. Hay muchas historias. Yo tengo especial debilidad por un poeta de esta tierra, que es Miguel Hernández, claro. Miguel Hernández, en El rayo que no cesa, escribe unos sonetos absolutamente extraordinarios, porque tratan del tema taurino, pero no quedándose en lo externo, en la superficie, sino identificándose con el destino del toro. Les pongo un ejemplo, solo hay más de uno que me gustaría contarles, si no se hiciera tan tarde. Miren, hay una tendencia filosófica que es el existencialismo. Más o menos hacia 1950, en Francia, en Alemania, pues hay unos filósofos que descubren que la muerte no es solo el final de la vida, sino que condiciona toda la vida, que somos seres para la muerte. Y así lo dice Sartre, Camus, Heidegger. Bueno, pues ¿cómo dice eso lo mismo Miguel Hernández? Con el ejemplo de el toro. Dice Miguel Hernández: como el toro he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado con un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado, y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, ¿se acuerdan? Me crezco en el castigo. La lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. El toro que nace para la muerte, el toro que vive el amor, claro, el toro que es nuestro tótem, el toro con el que nos identificamos. Bueno, esperemos que podamos volver a ver pronto toros en Benidorm, que es lo que yo deseo. Y lo que yo digo, sencillamente, esperemos que no haya tantos ministros tan tontos como el ministro de Cultura que ahora tenemos. Y sencillamente les recuerdo, para acabar, hay una frase de un escritor que yo tengo mucha debilidad por él, Ramón Pérez de Ayala, que no era ningún inculto precisamente. Estuvo propuesto para el Premio Nobel 3 veces y no era de derechas precisamente, fue embajador de la República Española en Londres. A Pérez de Ayala le preguntaron una vez en Inglaterra, siendo embajador: ¿y no cree usted que la fiesta de los toros puede morir? Y contestó Pérez de Ayala: no, no morirá porque tenemos el toro bravo. Pero de todos modos, si muriera la fiesta de los toros, moriría España. Y eso es lo que Pérez de Ayala ni yo modestamente queremos que suceda.
después de esta excepcional conferencia impartida por don Andrés Amorós, vamos a tener desde el Círculo Taurino unos detalles como recuerdo de su paso por nuestra ciudad. Y para eso solicitamos la presencia de nuestro presidente, Alfonso López, y nuestro concejal de la Plaza de Toros, Jesús Carroles, por favor. Nuestro presidente le va a hacer entrega a Andrés. De un metacrilato que hemos preparado en recuerdo de su visita a nuestra plaza. Y nuestro concejal de la Plaza de Toros le va a hacer entrega de dos obsequios: el cartel inaugural original, que desde el Círculo Taurino estamos intentando recuperar muchas cosas, que tiene ese cartel ahora mismo 63 años, don Andrés, y también una foto que le vamos a hacer entrega de una copia, porque la original la hemos rescatado hace poco, de un gran amigo suyo, de su familia, que la tenéis en la pantalla, el debut de Luis Miguel Domínguez a la izquierda, desmonterado como corresponde el protocolo, que era la primera vez que actuó en la Plaza de Toros de Benidorm, en un mano a mano con un José Mari Manzanares muy jovencito. Y si nos lo permiten, pues para cerrar definitivamente el acto y marcharnos, pues solicitamos la presencia de nuestro alcalde Toni Pérez, para que sea el que cierre esta maravillosa conferencia y también pueda dirigirse a los aficionados benidormenses. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sí, uno no se puede abstraer a que en cada momento que sea señalado por nuestro extraordinario conferenciante o por el presentador alguna alusión a la Plaza de Toros de Benidorm, uno nota que se mueve la silla, ¿no? La silla del salón. Miren ustedes, hoy hemos vivido una conferencia, charla, exposición absolutamente magistral. Querido presidente, querido Alfonso, felicidades. Felicidades y muchísimas gracias. Porque traer a un valenciano con origen alicantino, a don Andrés Amorós Guardiola, a nuestra ciudad, que él mismo reconoce, que ha visitado en muchas ocasiones, pero hacerlo en el año 2025 y para dar una conferencia admirable, que podría formar parte no solo de un programa de televisión o de radio, ni de una columna de opinión, sino una buena lección de historia, de arte, de cultura, de tradición, vinculada a la fiesta nacional, que no lo ha nombrado como fiesta nacional en toda la conferencia, a la fiesta nacional, que son los toros, son las corridas de toros, porque toros hay mucha festividad y mucho festejo vinculado a los toros, pero lo que corre un riesgo serio en realidad son las corridas de toros, la tauromaquia, como la hemos venido disfrutando en Benidorm. Y voy a hacerles algo de memoria, al hilo del coso taurino de Benidorm, que además va con presencia de descendientes directos de don Alfonso Puchales, de don José Barceló, desconozco si hay alguien de la familia Alegre, por la segunda parte, Barceló Alegre, pero si había algún familiar más. Para señalar que también tenemos que hacer un poco de memoria, nuestro coso taurino
cartel que le habéis entregado hoy con 63 años desde esa corrida de toros, Mondeño, Camino, los hermanos Peralta, hasta el último festejo que hemos ido en nuestra plaza de toros, que fue en el año 2016, que tampoco fue un mal cartel, porque era Trigacano, era Morante de la Puebla y Manzanares. Bueno, antes no echamos cuentas, pero antes de eso solo hubo dos festejos. Uno para celebrar el 50 aniversario de la plaza. No voy a hablar del cartel de aquella ocasión, aunque creo que era Felipe de Córdoba, el Fandi y Avellán. Y el anterior, que fue en 2008, si no recuerdo mal, por lo tanto son muchos años sin que podamos celebrar festejos. Me ha tocado a mí ser alcalde en el momento en el que la estructura está en el momento. Y algunos pensarán que soy anticampino. Creo que con pocas palabras he demostrado que no. Lo que es verdad es que las economías son difíciles. Esta es una plaza que se construyó de forma rápida, que presenta una patología propia de su tiempo, una muy buena ejecución, pero que ahora hay que asumir que con esa patología no se puede trabajar ni desarrollar eventos. Porque sé que la mayoría de los que están aquí me quieren escuchar hablar de esto, ¿verdad? Por eso lo estoy contando, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es un gran esfuerzo para redactar un proyecto que es costosísimo, pero que, como tuve la oportunidad de decirle a Alfonso López, el presidente del Circuito de Benidorm, y a quienes le acompañaron en la alcaldía, y como también manifesté cuando hicimos la exposición del 60 aniversario de la Plaza de Toros de Benidorm, precisamente en el hall de este ayuntamiento, Benidorm va a tener una plaza de toros que estará adaptada a los tiempos modernos. Y para eso hemos puesto muchísimo esfuerzo en una convocatoria pública con fondos europeos, donde ya me gustaría ver a mí si algún municipio más de toda España ha fiado toda su capacidad a esa convocatoria. Creo que seremos los únicos. Por lo tanto, sin la valentía de ningún torero, ni siquiera de ningún monosario. En política voy a apostar por esto, me reconocerán que es difícil, ¿no? Bueno, pues lo hemos hecho. Y lo estamos haciendo. Y en cuanto se resuelva la convocatoria, sabemos si tenemos fondos para ayudarnos a desarrollar esa obra. Pero sabe Alfonso, sabe quienes le acompañaron, este alcalde se comprometió a que tenemos la obligación de intentar buscar financiación para recuperar nuestra plaza de toros, pero que si esto no se produce, pues tenemos que hacerlas solos, como hacemos tantas cosas. Conservamos el planeta, pero que solo lo conserve Benidorm. Conservamos la naturaleza, cuidamos nuestro mar, cuidamos nuestra masa forestal, pero que la suma solo Benidorm. Que tenemos que reformar una plaza de toros con las necesidades que hay, lo van a Benidorm. Pero ahora había una convocatoria donde podíamos acudir y hemos acudido. Dicho lo cual, creo que he despejado algunas de las dudas que traían algunos de los asistentes esta noche aquí. Bueno, pues si tenían alguna duda, solo tenían que haber escuchado con atención a don Andrés Amorós Guardiola, porque he dicho que sabe un poquito de derecho, pero es catedrático y doctor, y además es crítico literario, y además es ensayista, y además es una persona que tiene una cabeza con una claridad admirable. Y nuestros poetas, también los del 27, han tenido momentos cumbre para hablar de la tauromaquia y de la fiesta nacional. Y también hablaron de otras cosas, y nadie les echa cuenta en esta España de hoy. Cuando Machado habla de Lister, jefe de los ejércitos, y dice, si mi pluma valiera lo que tu pistola de capitán, contento moriría, pues nadie está pensando en cosas malas, ¿no? Pero eran muy malas, malas malotas. Sepamos adaptar a cada tiempo, incluso la poesía, y sepamos tener oportunidades, Alfonso, para que sigáis trabajando, para que Benidorm recupere su plaza de toros, porque sabéis que tenéis un gobierno que cree en ello y que lo va a hacer posible. Así es y así será. Y cuando me propongáis semana sí, semana no, venir a escuchar a don Andrés Amorós Guardiola, creedme que yo estaré aquí, porque es una tarde muy feliz. ¡Viva España!
hasta el año que viene.